Decían que una omega no servía para nada, excepto para limpiar el barro de la bota de un superior. Le dijeron a Serafina Cross que mirar a un alfa a los ojos era una sentencia de muerte. Pero cuando 50 de las lobas de más alta cuna fracasaron en las pruebas de Blackwood, destrozadas por la pura presión de la dominancia del alfa Declan, la manada se quedó sin reina. El consejo exigía una pareja. El alfa exigía una guerrera. Nadie esperaba que la chica que lavaba los suelos diera un paso al frente, y nadie esperaba que fuera la única que quedara en pie cuando todo terminara. Esto no es solo un romance, es una historia de venganza, linajes y la brutal realidad del poder. Bienvenidos a las pruebas de Blackwood. El sonido de arcadas resonaba en los altos techos abovedados del gran salón. Era un sonido con el que Declan Sterling se estaba familiarizando íntimamente. Estaba sentado en la silla de obsidiana a la cabecera de la sala. Su postura era relajada, casi aburrida, aunque sus ojos, grises como una tormenta de invierno, eran todo lo contrario. Observaba a Lydia Van Doren, la hija del beta de la manada del sur, una mujer que había pasado 3 horas presumiendo de su pedigrí y que ahora estaba de rodillas, vaciando el contenido de su estómago sobre el pulido suelo de mármol. «Patético», murmuró Declan. No gritó, no gruñó, simplemente habló con el peso silencioso y aplastante de un alfa supremo que había perdido la paciencia hacía 3 meses. Un murmullo recorrió a la multitud reunida. Los miembros del consejo, sentados en las sombras de la galería, se movieron incómodos. Le habían prometido que la chica Van Doren era la indicada. Afirmaron que tenía la fortaleza mental para soportar su aura. Claramente habían mentido. Otra vez, sáquenla de aquí. Declan hizo una seña a los guardias con un movimiento de muñeca. Y envíen la factura de la limpieza a su padre. No permitiré que los fondos de mi manada se malgasten en limpiar vómito de una piedra importada. Lydia fue arrastrada mientras sollozaba. Su rímel corría en vetas negras por un rostro que había estado impecable al entrar. Ahora parecía rota. Esa era la cosa con el aura de los Sterling. No solo suprimía a otros lobos, los obligaba a confrontar sus propias insuficiencias. Si eras débil, la presencia de Declan te hacía sentir que te asfixiabas. Si eras inseguro, su mirada te hacía sentir transparente. Solo una verdadera luna, una igual, podría estar a su lado sin desmoronarse. Y hasta ahora, 23 mujeres se habían desmoronado. Alpha Sterling. El anciano Thomas alzó la voz, temblándole ligeramente mientras salía de las sombras. Era un lobo viejo, con canas en las sienes, y llevaba un traje que costaba más de lo que la mayoría de las familias de la manada ganaban en un año. Esa era la última candidata de la lista aprobada. Declan se puso de pie. El movimiento fue fluido, depredador. La sala quedó en silencio. La presión del aire pareció caer. «¿Lista aprobada?», repitió Declan, saboreando las palabras como si fueran carne podrida. Caminó bajando los escalones del estrado, sus zapatos de vestir resonando rítmicamente. «Me traes socialites, Thomas. Me traes mujeres que saben cómo organizar una gala y qué tenedor usar para la ensalada. Estamos al borde de la guerra con la Alianza Rouge en el este. No necesito una organizadora de fiestas. Necesito una compañera que no se quiebre cuando la primera gota de sangre caiga al suelo. Pero la tradición dicta. La tradición es por lo que somos débiles». La voz de Declan se alzó, restallando en el aire como un látigo. «La tradición dice que debo casarme con una hembra de alta cuna. Pero míralas». Hizo un gesto hacia el lugar vacío donde había estado Lydia. «Son frágiles, están mimadas, y no me sirven para nada». Se detuvo en el centro del salón, pasándose una mano por su cabello oscuro. Estaba cansado. Su lobo, una bestia masiva que residía en su psique, caminaba agitado. La falta de una compañera era físicamente dolorosa para un alfa de su nivel de poder. Era como vivir con una migraña constante que solo se intensificaba cuando estaba solo. «Abran las pruebas», dijo Declan, dándole la espalda al anciano. «Señor, me has oído. Abran las pruebas al público general, sin requisitos de linaje,
sin comprobaciones de estatus. Cualquier hembra mayor de edad dentro del territorio de Blackwood puede participar. Pero Alfa, balbuceó Thomas, con el rostro enrojecido. Eso significa, eso implica que incluso las omegas podrían entrar, plebeyas, sirvientas. Declan se detuvo, giró la cabeza ligeramente, mirando por encima del hombro. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Si una sirvienta puede soportar mi presión mejor que tus elitistas aprobadas, Thomas, entonces esa sirvienta merece la corona más de lo que tú mereces tu asiento en el consejo. Abran las pruebas a primera hora de la mañana. Declan salió del gran salón, y las pesadas puertas de roble se cerraron con estruendo tras él. En el repentino silencio de la sala, una sombra se movió en la esquina, cerca de la entrada de servicio. Serafina Cross apretó el mango del trapeador. Había estado allí de pie durante 20 minutos, aterrorizada de moverse, aterrorizada de respirar. Era una omega, lo más bajo de lo bajo. En la manada de Blackwood, las omegas no eran solo trabajadoras, eran fantasmas. Se esperaba que fueran invisibles, inaudibles, y que estuvieran agradecidas por las migajas que les arrojaban. Miró el lugar del suelo donde Lydia había vomitado. Era el trabajo de Sara limpiarlo. Siempre era el trabajo de Sara limpiar el desastre que hacían las lobas de alta cuna. Sumergió el trapeador en el balde. El agua gris se arremolinaba. Tenía las manos en carne viva por los productos químicos. Su uniforme, una talla demasiado grande, colgaba de su esbelta figura. Había oído claramente las palabras del alfa. Cualquier hembra. Sara no quería poder, no quería la ropa elegante ni las joyas. Quería salir, quería escapar de la deuda que sus padres le habían dejado al morir, una deuda que el consejo mantenía sobre su cabeza para mantenerla esclavizada en la casa de la manada. Si entraba en las pruebas, no ganaría. Lo sabía. Pero las reglas de la prueba decían que a cualquier participante que superara la primera ronda se le concedía un favor de consideración. Normalmente, la gente pedía dinero o un mejor puesto de trabajo. Si tan solo pudiera pasar la primera ronda, si tan solo pudiera aguantar de pie 10 minutos, podría pedir su libertad. Sara levantó la vista hacia el trono de obsidiana vacío. Su corazón martilleaba contra sus costillas, como un pájaro frenético en una jaula. Solo 10 minutos, se susurró a sí misma. La fila para las pruebas públicas se extendía más allá de la puerta del ala administrativa y serpenteaba hasta el patio. A pesar de la lluvia, una llovizna fría y miserable que convertía las tierras de la manada en un lodazal, cientos de mujeres se habían presentado. La mayoría estaban engañadas. Sara podía oler su ansiedad y el perfume barato a 50 yardas de distancia. Había hijas de tenderos, enfermeras, guerreras de bajo nivel e incluso algunas betas seguras de sí mismas que pensaban que tenían una oportunidad. Sara estaba al final de todo, vistiendo su único conjunto de ropa de civil, un par de vaqueros descoloridos y una sudadera gris con capucha que había pertenecido a su hermano, Toby. Toby había desaparecido hacía 3 años, oficialmente catalogado como un fugitivo, aunque Sara sabía que no era así. Uno no se escapaba de Blackwood. A uno lo eliminaban. Nombre. El empleado de la mesa de registro ni siquiera levantó la vista. Era un macho beta llamado Greg, un hombre que obtenía una enfermiza cantidad de placer del poder burocrático menor. Serafina Cross, dijo ella con la voz firme a pesar del temblor de sus manos. Greg hizo una pausa. El bolígrafo dejó de moverse. Lentamente levantó la vista, sus ojos se entrecerraron mientras observaba su apariencia. La capucha, los puños deshilachados, el olor a limpiador industrial que parecía adherirse a su piel sin importar cuánto se frotara. Cross, Greg soltó una risa corta y aguda. Como la chica omega de la cocina. ¿Te perdiste de camino al compactador de basura, Sara? Las mujeres en la fila detrás de ella se rieron disimuladamente. Una guerrera alta y rubia, alguien que Sara reconoció por su mano dura con el látigo durante los castigos de entrenamiento, se inclinó hacia adelante. Vete a casa, enana, estás retrasando la fila para las lobas de verdad. El alfa dijo cualquier hembra, dijo Sara,
bloqueando las rodillas para no temblar. Dio la orden ayer. Pruebas abiertas, sin requisitos de linaje. Greg sonrió con desdén, reclinándose en su silla. El alfa se refería a cualquier hembra respetable, no a la hija de traidores. No a una omega cuyo lobo es tan débil que ni siquiera puede transformarse correctamente. Fue un golpe bajo. El lobo de Sara no era débil. Estaba latente, desnutrido por años de comida escasa y suprimido por la constante dominancia de los lobos de mayor rango a los que servía. No se había transformado desde que tenía 16 años. ¿Hay alguna regla escrita que me excluya?, preguntó Sara, empujando un trozo de papel arrugado sobre el escritorio. Era el decreto oficial impreso y publicado en la plaza del pueblo esa mañana. Párrafo 4, sección A. Todas las restricciones anteriores relativas a rango y estatus quedan por la presente nulas y sin efecto durante la duración de la selección. Greg miró el papel, luego a ella. Su rostro se ensombreció. Odiaba que lo corrigieran, especialmente una omega. Agarró el papel y lo hizo una bola, arrojándoselo al pecho. No me importa lo que diga el papel. Yo soy el que tiene el portapapeles, y digo que no estás en la lista. Ahora, lárgate antes de que haga que la seguridad te eche. Sara sintió el calor subir a sus mejillas. La vergüenza era ardiente, familiar y ácida. Se dio la vuelta para irse, con la cabeza gacha, la risa de la fila siguiéndola como una manada de hienas. Había fracasado antes de empezar. La deuda nunca se pagaría. Moriría en esa cocina. Espera. La voz era profunda, resonante y desconocida. No venía de la fila, venía de la pasarela sobre el patio. El silencio cayó sobre la multitud al instante. Las cabezas se levantaron de golpe. De pie en el balcón de acero, mirando hacia abajo con una expresión de leve curiosidad, estaba Liam O'Connor, el beta de la manada, la mano derecha y el mejor amigo de Declan. Estaba apoyado en la barandilla con un paraguas sostenido casualmente en una mano. «¿Oí bien?», gritó Liam. Su voz se oía fácilmente sobre la lluvia. «¿Esta omega acaba de citar el decreto del alfa textualmente?». Greg se levantó de su silla de un salto, casi tropezando. «Beta Liam, solo estaba manejando un disturbio. Esta sirvienta intentaba burlarse de la...». «Ella citó el texto», interrumpió Liam. Sus ojos se fijaron en Sara. Párrafo 4, sección A. Yo mismo escribí ese texto, Greg. ¿Me estás diciendo que mi escritura está abierta a interpretación? No, no, señor. Por supuesto que no, tartamudeó Greg, pálido como una hoja de papel. Entonces, regístrala, dijo Liam, su tono aburrido pero con un filo de acero. El alfa fue muy específico. Quiere ver a todas. Si es débil, fracasará en los primeros 5 minutos, y todos podremos seguir adelante. Pero si me entero de que rechazaste a una candidata por tus propios prejuicios, Greg, serás tú quien limpie los suelos la próxima semana. La mirada de Liam se detuvo en Sara un segundo más. No había piedad en sus ojos, solo una evaluación calculadora. Luego se dio la vuelta y regresó al edificio principal. Greg se sentó, con las manos temblando. No miraba a Sara. Agarró una etiqueta de plástico con un número del montón y la empujó sobre el escritorio. «Número 407», murmuró. «No esperes que nadie te atrape cuando te desmayes, Cross». Sara tomó la etiqueta. Era de plástico frío y duro. «Número 407». Se la prendió en la sudadera. La lluvia empapaba su ropa, helándola hasta los huesos, pero un pequeño fuego se había encendido en su pecho. Esperaban que se desmayara. Esperaban que fuera aplastada. Caminó hacia el área de espera. Las pesadas puertas dobles del gimnasio se cernían delante. Dentro, el aire ya estaba cargado de feromonas y tensión. Al entrar, las vio la competencia. Mujeres con ropa deportiva de diseñador. Mujeres con músculos afinados por entrenadores caros. Mujeres con los dientes ya al descubierto. Sara se movió a la esquina, haciéndose pequeña. Cerró los ojos y respiró hondo. «Solo 10 minutos», repitió. «Sobrevive a la presión. Obtén el favor. Sal de aquí».
No sabía que al otro lado del espejo de 2 vías que daba al gimnasio, el alfa Declan Sterling estaba observando. ¿Esa es la indicada?, preguntó Declan, sosteniendo un vaso de whisky ámbar. Esa es, respondió Liam, de pie a su lado, la que el empleado intentó rechazar. De los Cross, los involucrados en el escándalo de la tesorería hace 10 años. Declan estudió la pequeña figura con la sudadera gris acurrucada en la esquina. Parecía que una fuerte brisa la derribaría. Parece una víctima, no una luna. Le citó tu ley al empleado mientras estaba rodeada de 30 hostiles, señaló Liam. No huyó, se mantuvo firme. Declan tomó un sorbo de su bebida, entrecerrando los ojos. Mantenerse firme contra un empleado es una cosa, Liam. Mantenerse firme contra mí es otra. Dejó el vaso. Comencemos la selección. Las puertas del gimnasio se cerraron de golpe con una finalidad que resonó en la médula de los huesos de Serafina. Al sonido le siguió el chasquido metálico de pesados cerrojos deslizándose en su lugar. 407 mujeres estaban en el espacio cavernoso. El aire ya era sofocante, un cóctel de perfumes caros, sudor y miedo. Estaban dispuestas en filas como soldados, aunque la mayoría parecía vestida para una sesión de fotos en lugar de una prueba de supervivencia. Sarah estaba en la última fila, sus zapatillas desgastadas chirriando débilmente sobre la madera pulida. Mantuvo la cabeza gacha, mirando los talones de la chica de enfrente, una pelirroja que llevaba ropa de Lululemon, que probablemente costaba más que todas las ganancias de la vida de Sarah. Escuchen atentamente. La voz del Beta Liam retumbó por el sistema de megafonía. No era visible, pero su autoridad cubría la sala. La primera prueba es simple. No necesitan luchar, no necesitan correr, simplemente necesitan permanecer de pie. Una oleada de susurros confusos se movió entre la multitud. ¿Solo estar de pie, eso es todo? No se muevan, continuó Liam. No hablen y no se arrodillen a menos que deseen rendirse. La prueba comienza ahora. Las luces del gimnasio se apagaron, sumergiéndolas en una oscuridad casi total. La única iluminación provenía de las altas ventanas, por donde la luz gris y lluviosa del día se filtraba como agua sucia. Luego, la temperatura en la sala se desplomó. En la parte delantera de la sala se abrió una puerta lateral. Entró una sola figura. El alfa Declan Sterling no caminaba, acechaba. Se movía con la gracia de un depredador, sus hombros anchos, su chaqueta de traje descartada, las mangas de su camisa blanca, de vestir arremangadas para revelar antebrazos musculosos. No habló. Simplemente soltó la correa de su lobo. Normalmente, un alfa proyecta su aura para mandar o para proteger. Se siente como una manta cálida o una mano firme en el hombro. Pero el aura de Declan era un arma. Golpeó la sala como una onda de choque física. Sarah jadeó. El aire fue expulsado de sus pulmones. Se sintió como si la gravedad se hubiera duplicado de repente. La chica de enfrente, la pelirroja, ni siquiera hizo un sonido. Simplemente se dobló, colapsando en el suelo en un desmayo profundo. Alrededor de la sala, los cuerpos caían al suelo. Pum, pum, pum. No era solo presión física. Era una vivisección psicológica. El poder de Declan se abría paso en tu mente, buscando debilidades. Desenterraba cada inseguridad, cada fracaso, cada momento de vergüenza que habías enterrado. Sarah apretó los ojos. No lo mires, no lo mires. En su mente, vio a su madre llorando mientras los cobradores de deudas se llevaban sus muebles. Sintió el agua fría del balde del trapeador. Oyó la risa de los guerreros mientras pateaban barro sobre sus suelos recién limpios. No eres nada, susurró la presión. Eres basura, arrodíllate. No, susurró Sarah, con los dientes tan apretados que le dolía la mandíbula. Estaba acostumbrada a esto. Esa era la terrible ironía. Estas chicas de alta cuna, estas herederas y guerreras, estaban acostumbradas a los elogios. Estaban acostumbradas a la comodidad. Nunca habían sentido el peso aplastante del mundo diciéndoles que no valían nada. Sarah sentía ese peso cada mañana al despertar. Para ella, el aura de Declan no era un nuevo horror.
Era solo una versión más ruidosa de su vida diaria. Bloqueó las rodillas, se clavó las uñas en las palmas de las manos hasta que la piel se rompió, usando el agudo escozor del dolor para anclarse. 10 minutos. Solo 10 minutos. Pasaron 5 minutos. El gimnasio era un paisaje de cuerpos caídos. De las 400 mujeres, solo unas 50 permanecían de pie. El sonido de los sollozos llenaba el espacio oscuro. Declan comenzó a caminar entre las filas de las caídas. Pasó por encima de mujeres inconscientes sin una mirada, sus ojos brillando con un violeta luminoso y aterrador en la penumbra. Se detuvo frente a una mujer alta y atlética, Celeste Vance, la hija del Gama. Celeste temblaba. El sudor le corría por la cara, pero estaba de pie. Declan se inclinó cerca de ella. Su voz era un retumbo bajo que vibraba en el suelo. Tienes miedo, Celeste. Puedo olerlo. Tienes miedo de no ser nunca tan fuerte como tu padre. Celeste soltó un sollozo ahogado. Sus rodillas se doblaron. Cayó. Declan siguió adelante. Estaba seleccionando el rebaño, eliminándolas una por una, apuntando a sus miedos específicos. Se movió hacia la parte de atrás de la sala, hacia Sarah. Ella sintió que se acercaba antes de verlo. El aire se volvió más frío. El olor de él, ozono, pino y algo metálico como sangre, llenó su nariz. Su loba, usualmente tan latente que Sarah pensaba que estaba muerta, gimió en el fondo de su mente. «Sométete», suplicó su loba. «Muestra tu garganta, nos matará». «Silencio», ordenó Sarah a su bestia interna. «Necesitamos el favor». Declan se detuvo directamente frente a ella. Sarah era pequeña, apenas 1,62 m. Declan se alzaba sobre ella con más de 1,80 m. Su presencia era abrumadora. Bloqueaba la luz, el mundo, el aire. «Número 407», dijo Declan. Su voz no era fuerte, pero la golpeó como un golpe físico. «La Omega». Sarah no habló. Miró fijamente el botón de su camisa, negándose a encontrar sus ojos. El contacto visual con un alfa era un desafío. Un desafío significaba la muerte. «Mírame», ordenó él. El corazón de Sarah martilleaba un ritmo frenético contra sus costillas. Lenta, dolorosamente, levantó la barbilla. Miró el fuego violeta de sus ojos. La presión se disparó. Fue agonizante. Se sentía como si su cráneo estuviera siendo aplastado en un tornillo de banco. Él estaba empujando contra sus escudos mentales, exigiendo entrada, exigiendo sumisión. Quería que se arrodillara. Necesitaba que se arrodillara. «¿Por qué estás aquí, pequeño fantasma?», murmuró inclinando la cabeza. «¿Crees que puedes ser reina?» «No», graznó Sarah. Su voz era delgada, débil. Las cejas de Declan se fruncieron ligeramente. No estaba acostumbrado a la honestidad. «Entonces, ¿por qué estás de pie cuando tus superiores han caído?» «¿Por qué?» Sarah aspiró una respiración entrecortada, luchando contra las manchas negras que bailaban en su visión. «Porque no tengo nada que perder. Ellas caen porque tienen miedo de perder su orgullo. A mí no me queda orgullo que perder, Alfa. No puedes romper lo que ya está roto». El silencio se extendió entre ellos. Espeso, pesado, peligroso. Por un momento Sarah pensó que la mataría. Vio las pupilas de sus ojos dilatarse, el violeta consumiendo el blanco. Su mano se crispó a su lado. Luego, abruptamente, la presión desapareció. Las luces del gimnasio parpadearon y se encendieron con un zumbido cegador. Declan dio un paso atrás. El violeta se desvaneció de sus ojos, reemplazado por el frío gris tormentoso. Miró alrededor de la sala. Solo 12 mujeres quedaban de pie. 12 de 400. Declan miró a Sarah y una última vez, su expresión ilegible. No era aprobación, no era amabilidad, era confusión. «Limpien el suelo», ladró Declan, girando sobre sus talones y marchando hacia la salida sin mirar atrás. «Las 12 que quedan avanzan a la segunda parte». Sarah exhaló. Sus piernas se convirtieron en gelatina. Se hundió de rodillas, no en sumisión, sino en agotamiento. Jadeó en busca de aire. Sus pulmones ardían. Había sobrevivido.
No hubo descanso, ni pausa para beber agua, ni tiempo para recuperarse del asalto psíquico del aura del alfa. 10 minutos después de que el gimnasio fuera despejado, las 12 candidatas restantes fueron conducidas a la parte trasera de un camión de transporte. El vehículo olía a diésel y barro viejo. Sarah se sentó en el banco de metal, apretada entre una mujer musculosa, con la cabeza rapada, y Celeste Vance. Celeste, quien aparentemente se había recuperado lo suficiente de su desmayo como para que se le permitiera continuar. El rango tenía sus privilegios, notó Sarah con amargura. Miró a Sarah con puro odio sin adulterar. Eres una casualidad, siseó Celeste, inclinándose para que solo Sarah pudiera oír. ¿Crees que porque eres demasiado estúpida para sentir miedo eso te hace especial? Eres una mancha en esta manada, Cross. Me aseguraré de que te eliminen en la siguiente ronda. Sarah no respondió, solo se miró las manos. Estaban temblando. La adrenalina del gimnasio se estaba desvaneciendo, dejándola fría y vacía. El camión se detuvo bruscamente. Las puertas traseras se abrieron de golpe. Estaban en el límite, la frontera del territorio de Blackwood, donde el bosque se convertía en una pesadilla de riscos rocosos, zarzas espesas y barro helado. La lluvia caía más fuerte ahora, un aguacero torrencial que volvía el mundo gris. El Beta Liam estaba junto a una tienda de campaña sosteniendo un cronómetro. El Alpha Declan no se veía por ninguna parte. «¡La prueba de la carne!», gritó Liam por encima de la lluvia. 3 millas a través del desfiladero, subiendo la cresta negra y de vuelta a la casa de la manada. El terreno está amañado. Hay trampas. Hay animales salvajes. Hizo una pausa, una sonrisa sombría tocando sus labios. Y no hay reglas sobre el enfrentamiento con otras competidoras. El estómago de Sarah se encogió. Sin reglas. Eso significaba que el combate estaba permitido, que el sabotaje era alentado. Las primeras 5 en cruzar la línea de meta avanzan. El resto se va a casa. ¡Ya! Liam no hizo una cuenta de atrás. Simplemente disparó una pistola de salida al aire. Las 12 mujeres despegaron. O más bien, 11 de ellas lo hicieron. Mientras Sarah avanzaba, un pie se enganchó detrás de su tobillo. Fue preciso, practicado. Sarah se estrelló de cara en el barro, el aire saliendo de sus pulmones con un silbido húmedo. Una bota pesada aterrizó en su mano mientras Celeste pasaba corriendo, aplastando los dedos de Sarah contra la grava. «¡Ups!», gritó Celeste sin mirar atrás. Sarah gritó, retirando la mano. Sus nudillos sangraban, la piel desgarrada. Se levantó a trompicones, limpiándose el barro de los ojos. Ya era la última. El grupo de mujeres desaparecía en la línea de árboles. «Corre», se dijo a sí misma. «Solo corre». Sarah no era fuerte como las guerreras. No podía levantar un camión, pero era una omega. Pasaba 16 horas al día de pie. Cargaba cestas de ropa que pesaban más que ella. Fregaba suelos hasta que le ardían los hombros. Tenía resistencia. Llegó a la línea de árboles, ignorando las ramas que le azotaban la cara. El suelo estaba resbaladizo, una mezcla de barro y hojas podridas. La primera milla fue pura miseria cuesta arriba. Sarah alcanzó rápidamente la parte trasera del grupo. 2 mujeres, hermanas de una rica familia de comerciantes, luchaban con una red de escalada que se había tendido sobre un barranco. Sarah no esperó por la red. Vio un árbol caído que cruzaba el hueco unos metros más abajo. Estaba cubierto de musgo y resbaladizo como el hielo, pero era más rápido. Se trepó al tronco, equilibrándose con los brazos extendidos. Debajo de ella, el barranco caía 30 pies sobre rocas dentadas. «¡Oye!», gritó una de las hermanas. «¡No puedes ir por ahí!». Sarah la ignoró. Se concentró en sus pies. Paso, deslizar, paso, salto. Aterrizó en el otro lado, rodando para absorber el impacto. Ahora estaba en 9º lugar. La segunda milla era la zona de trampas. Sarah oyó el chasquido de un cable trampa antes de verlo. Delante de ella, una chica llamada Marla gritó mientras una red la izaba 10 pies en el aire, dejándola colgando como un pez atrapado. Sarah redujo la velocidad. Bajó su centro de gravedad, moviéndose como un gato. Sus instintos de omega,
los que la hacían hiperconsciente del peligro en la casa de la manada para poder evitar a los superiores enojados, estaban disparados. Cable trampa allí, foso allí. Navegó el recorrido, pasando a 3 mujeres más que estaban atascadas en pozos de barro o enredadas en lazos. Sexto lugar. Necesitaba estar entre las 5 primeras. La última milla era la Cresta Negra, una empinada pendiente rocosa que conducía de vuelta a los cuidados céspedes de la casa de la manada. Adelante vio a las líderes. Celeste estaba al frente, saltando sin esfuerzo sobre las rocas. Detrás de ella estaba la mujer con la cabeza rapada y otras 3. Sara se esforzó, sus pulmones parecían llenos de vidrio roto, sus piernas ardían, pero siguió moviéndose. Alcanzó a la chica en quinto lugar, una beta llamada Sara, en la base de un acantilado. Una cuerda colgaba, resbaladiza por el barro. Sara agarró la cuerda y comenzó a subir. La otra Sara agarró la parte inferior de la cuerda. ¡Suéltate! Sara pateó con su bota, golpeando a la otra Sara en el hombro. La otra Sara gruñó, deslizándose hacia atrás. Miró hacia arriba. El acantilado no era liso. Había agarres en la roca. No necesitaba la cuerda. Había pasado su infancia trepando por las estanterías de la biblioteca para esconderse de los matones. Sara atacó la pared de roca, metiendo los dedos en las grietas, levantando su peso corporal. Era más ligera que la otra Sara, más rápida. Coronó la cima del acantilado justo cuando la otra Sara se estaba izando por el borde. Estaban codo con codo. La línea de meta estaba a 100 yardas de distancia, a través de un campo plano y fangoso. Celeste ya había cruzado. Estaba de pie junto a la tienda, envuelta en una toalla, bebiendo agua. Sara corrió, puso hasta la última onza de energía en sus piernas. La otra Sara era más grande, más fuerte. Intentó darle un empujón con el hombro para desequilibrarla. Sara lo anticipó. Cuando la otra Sara se abalanzó, Sara no se resistió. Se dejó caer. Se deslizó de rodillas por el barro, esquivando el brazo de la otra Sara. La otra Sara tropezó, perdiendo el equilibrio. Sara se levantó de un salto y se lanzó hacia la línea. La cruzó. Se desplomó en el barro, jadeando, con arcadas. ¡Tiempo! Gritó Liam. Sara yacía de espaldas, la lluvia lavando el barro de su cara. Miró hacia el cielo gris. «Levántate, Omega». La voz era fría. Sara se dio la vuelta. Un par de botas negras impecables estaban a centímetros de su cara. Levantó la vista. El Alpha Declan estaba de pie sobre ella. No miraba a Celeste. No miraba a las otras ganadoras. La miraba a ella. Se agachó, ignorando el barro que manchaba el dobladillo de su caro abrigo. Extendió la mano y agarró la de ella, la que Celeste había pisado. Estaba hinchada, morada y sangrando. «Estás herida», afirmó él. «Estoy bien», jadeó Sara, tratando de retirar la mano. Declan no la soltó. Su agarre era de hierro, pero su toque era sorprendentemente suave. Pasó un pulgar sobre sus nudillos magullados. Una chispa, una pequeña sacudida eléctrica, recorrió el brazo de Sara. Declan se congeló. Sus ojos se abrieron ligeramente. Él también lo sintió. Miró su mano, luego su cara. El desdén había desaparecido, reemplazado por una curiosidad aguda e intensa. «Lucha sucio, Serafina Cross», dijo suavemente. «Lucho para sobrevivir, Alfa», respondió ella, su voz temblorosa, pero desafiante. Declan se puso de pie, soltando su mano. Se volvió hacia los médicos que estaban cerca. «Cúrenla», ordenó, «y denle ropa limpia. Parece una rata ahogada». Se alejó, pero Sara lo vio detenerse y tocarse su propia mano, justo donde había sostenido la de ella, como si le quemara. Desde la tienda médica, Celeste observó la interacción. Sus ojos se entrecerraron. Sacó su teléfono de la toalla, marcando un número. «¿Papi?», susurró Celeste al teléfono. «Tenemos un problema. La callejera sigue en el juego. Tienes que hablar con el consejo esta noche». La transición del circuito de obstáculos lleno de barro al lujo aterciopelado del comedor privado del Alfa fue discordante. Las 5 candidatas restantes habían sido lavadas,
pulidas y vestidas de seda. Serafina estaba junto a la ventana, sintiéndose como una impostora en su propia piel. La habían vestido con un vestido azul medianoche. La tela se aferraba a su esbelta figura, ocultando los moretones de las pruebas del día. Su cabello, usualmente atado en un nudo desordenado para mantenerlo fuera del agua de los platos, caía en suaves ondas oscuras sobre sus hombros. No parecía una omega, parecía peligrosa. «No te acostumbres», dijo una voz burlona detrás de ella. Sarah se giró para ver a Celeste Montgomery, antes Vance. Sarah había aprendido su nombre completo de los susurros de los estilistas. Celeste vestía de rojo, un color que gritaba poder y agresión. Sostenía una copa de champán como un arma. «Esta es la prueba social, Cross», dijo Celeste, mirando a Sarah de arriba abajo con desdén. «Puede que sepas trepar una roca, pero ¿puedes navegar una cena con el consejo? ¿Sabes siquiera qué tenedor es para el pescado?» La expresión de Sarah permaneció impasible. «Conozco la cubertería, Celeste. La he estado puliendo durante 5 años mientras tú estabas ocupada gastando el dinero de tu papi en entrenadores personales». Los ojos de Celeste se entrecerraron, sus fosas nasales se dilataron. Antes de que pudiera replicar, las puertas dobles se abrieron. «El Alfa Declan Sterling», anunció el heraldo. Declan entró. Se había limpiado desde la línea de meta embarrada. Llevaba un esmoquín que le quedaba con precisión militar, pero sus ojos eran salvajes. Escaneó la habitación, ignorando a los miembros del consejo, ignorando a las otras 3 candidatas, ignorando a Celeste. Su mirada se fijó en Sarah. Por un segundo, la habitación se quedó en silencio. El aire crepitó con esa misma extraña electricidad que Sarah había sentido cuando él le tocó la mano. Era una atracción magnética, un imperativo biológico que le debilitaba las rodillas. Declan caminó directamente hacia ella. No hizo una reverencia, no ofreció un saludo cortés. Se metió en su espacio personal, inhalando profundamente. «Hueles diferente», murmuró, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella la oyera. «Me bañé», respondió Sarah, su corazón latiendo contra sus costillas. «No». Declan negó con la cabeza, sus ojos buscando los de ella. «No es el jabón. El olor a polvo y lejía se ha ido. Debajo, hueles a lluvia, a ozono». «Alpha Sterling, concejal Montgomery». El padre de Celeste interrumpió en voz alta, interponiéndose entre ellos. Era un hombre grande con un cuello grueso y ojos que no contenían amabilidad. «¿Nos sentamos? La ceremonia de resonancia de sangre debe realizarse antes del plato principal». La mandíbula de Declan se tensó. Miró a Montgomery con fría furia por la interrupción, pero retrocedió. «Bien, siéntense». La cena fue un campo de batalla. Cada pregunta dirigida a Sarah por el consejo era una trampa. ¿Cuál es su opinión sobre las tarifas comerciales fronterizas? ¿Cómo manejaría una disputa entre los linajes Gamma y Delta? Para su sorpresa, Sarah respondió. No tenía una educación formal, pero tenía oídos. Los sirvientes eran invisibles. Había pasado años desempolvando la biblioteca mientras el consejo discutía estrategias. Había servido vino mientras ellos conspiraban. Sabía más sobre la política de la manada que la mitad de los hombres en la mesa. Cuando corrigió al anciano Thomas sobre los detalles del impuesto a la importación de granos, un silencio atónito cayó sobre la mesa. Declan ocultó una sonrisa detrás de su copa de vino. Idealmente debería haber estado molesto por una omega hablando fuera de turno. En cambio, sintió una viciosa oleada de orgullo. «Basta de hablar». El concejal Montgomery espetó, sintiendo claramente que su hija estaba perdiendo terreno. «Traigan la piedra de sangre». 2 guardias trajeron una pesada caja de hierro. Dentro había un trozo de cuarzo dentado, antiguo y zumbando con energía. «La piedra de sangre revela la potencia del lobo», explicó Montgomery, mirando con aire de suficiencia a Celeste. «Brilla más intensamente para los linajes más fuertes. Una luna debe tener poder. No podemos tener un eslabón débil junto al alfa». Celeste fue la primera. Puso su mano sobre la piedra. Brilló con un rojo rubí brillante y saludable.
El consejo aplaudió cortésmente. Las otras 3 candidatas la tocaron. Rosas pálidos y rojos apagados. Promedio. Tu turno, chica, se burló Montgomery de Sarah. Veamos cuánto vale la sangre de una omega. Probablemente ni siquiera encenderá una vela. Sarah dudó. Miró a Declan. Él la observaba intensamente. Su mano agarraba el borde de la mesa. Hazlo, parecían decir sus ojos. Sarah dio un paso adelante. Extendió su mano temblorosa y colocó la palma plana contra el cuarzo frío. Por un segundo, no pasó nada. Montgomery abrió la boca para reír. Entonces, un pulso de energía sacudió la habitación, haciendo vibrar la cubertería sobre la mesa. La piedra no brilló en rojo, no brilló en rosa. Resplandeció con una luz blanca, cegadora y abrasadora. La intensidad era tan alta que los guardias se cubrieron los ojos. El zumbido de la piedra se convirtió en un chillido agudo. Crack. Una fractura en forma de telaraña apareció en el centro del cuarzo. Sarah retiró la mano de un tirón, jadeando. La luz se apagó, dejando la habitación en un silencio atónito y resonante. La piedra antigua, que había probado a generaciones de alfas y lunas, yacía partida en dos. «Eso es imposible», susurró el anciano Thomas, su rostro perdiendo el color. «Luz blanca. Eso no es sangre omega. Es sangre alfa. Sangre antigua». «Es un fraude», chilló Celeste, levantándose y derribando su silla. «Lo amañó. Es una embustera». «Siéntate, Celeste», dijo Declan. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de un trueno. Declan se levantó y rodeó la mesa hacia Sarah. Miró la piedra rota, luego a ella. La miró como si la estuviera viendo por primera vez. «¿Quién eres, Serafina Cross?», preguntó. «Yo no lo sé», tartamudeó Sarah. «Mis padres eran guerreros de nivel medio. No eran nadie». «Los guerreros de nivel medio no producen descendencia que rompe la piedra de sangre», dijo Declan. Extendió la mano, tomándola de ella. La giró, mirando su muñeca. Allí, tenue y casi invisible contra su piel pálida, había una pequeña cicatriz plateada en forma de luna creciente. El pulgar de Declan la trazó. «Esto no es una marca de nacimiento», dijo, su voz endureciéndose. «Esto es un sello de supresión. Alguien ató a tu loba cuando eras niña. Encerraron tu poder, para que parecieras una omega». La habitación estalló en caos. Un sello de supresión era magia oscura, prohibida durante un siglo. «¿Quién hizo esto?», rugió Declan, girándose para enfrentar al consejo. Su aura explotó hacia afuera, rompiendo las ventanas. «¿Quién la ató?». El concejal Montgomery estaba pálido, con gotas de sudor en la frente. Intercambió una mirada aterrorizada con el anciano Thomas. «Nosotros debemos investigar esto», tartamudeó Montgomery. «Claramente, la chica es un peligro. Debería ser detenida hasta que...». «Tócala», gruñó Declan, sus ojos completamente violetas. Sus dientes se alargaron en colmillos, «y te arrancaré la garganta con mis dientes». Tiró de Sarah contra su pecho, envolviendo su brazo alrededor de su cintura. El contacto envió olas de calor a través de su cuerpo. Su loba interior despertó de repente, debatiéndose contra las cadenas invisibles que la habían retenido durante años. «La prueba continúa», anunció Declan. «Pero a partir de este momento, Serafina está bajo mi protección personal. Si siquiera se tropieza con una alfombra, haré responsable a este consejo». La sacó de la habitación, dejando atrás la piedra destrozada y la jerarquía destrozada de la manada. Las habitaciones de invitados en el piso del Alfa eran más grandes que toda la casa en la que Sarah había crecido. Pero para ella, se sentía como una celda de prisión con sábanas de 800 hilos. Habían pasado 24 horas desde la cena. Declan la había dejado allí con 2 guardias en la puerta, afirmando que tenía asuntos que atender. Sarah caminaba por la habitación. Su mente daba vueltas. Sangre noble suprimida. No tenía sentido. Sus padres habían sido personas amorosas y sencillas. ¿Por qué atarían su poder? ¿Por qué la condenarían a una vida de servidumbre? A menos que la estuvieran escondiendo. Llamaron a la puerta. No a la puerta principal,
donde estaban los guardias, la puerta de cristal que daba a la terraza mojada por la lluvia. Sarah se congeló. Agarró un pesado candelabro de latón de la repisa de la chimenea. La figura de afuera saludó. Era el beta Liam. Sarah dudó, luego abrió el pestillo. Liam se deslizó adentro, empapado, con aspecto sombrío. «Tienes que venir conmigo», dijo Liam, manteniendo la voz baja. «Ahora, ¿dónde está Declan?» Declan está en la sala de interrogatorios de las mazmorras, destrozando al antiguo médico de la manada para averiguar quién te puso el sello, dijo Liam. Lo que significa que está distraído, y mientras está distraído, el consejo está haciendo un movimiento. ¿Qué movimiento? No van a dejar que llegues a la prueba final, Sarah. Una hembra alfa latente, eres una amenaza para el orden establecido. Si te casas con Declan, su influencia desaparece. Montgomery ha enviado un escuadrón de la muerte. Están subiendo por el ascensor de servicio ahora. Agua helada inundó las venas de Sarah. Declan dijo que estaba bajo su protección. Declan no puede protegerte si está 3 pisos más abajo y a prueba de sonido. Sí se Liam. Tenemos que irnos. Puedo llevarte a la casa segura en el bosque. Sarah lo miró. Confiaba en Liam. La había salvado en el registro, pero algo no encajaba. ¿Por qué el bosque?, preguntó. ¿Por qué no correr a las mazmorras? ¿Por qué no correr hacia Declan? Liam hizo una pausa. Sus ojos parpadearon hacia la puerta. Porque el pasillo está bloqueado. El bosque es la única salida. Sarah apretó su agarre en el candelabro. «Estás mintiendo». La expresión de Liam cambió. La máscara de beta servicial y aburrido se derritió, reemplazada por una mueca fría y calculadora. «Eres más lista de lo que pareces. Eso es desafortunado». Se abalanzó. Sarah no gritó. Balanceó el candelabro. El latón conectó con el hombro de Liam con un crujido enfermizo. Él gruñó, tambaleándose hacia atrás. Pero él era un lobo guerrero, y ella supuestamente solo era una humana en el cuerpo de una omega. Él le dio un revés. La fuerza del golpe la lanzó al otro lado de la habitación. Se estrelló contra la mesa de café. El vidrio se hizo añicos. El dolor explotó en sus costillas. «No era solo Montgomery», dijo Liam, sacudiendo su hombro herido mientras se acercaba a ella. «¿Sabes lo agotador que es ser el beta? Ser siempre el segundo mejor después de un hombre que gobierna por el miedo. Montgomery me prometió el título de alfa una vez que Declan sea eliminado. Pero primero, tenemos que deshacernos de su pequeña mascota». Se agachó, la agarró por la garganta y la levantó del suelo. Sarah arañó sus manos, sus piernas pateando. Su visión comenzó a nublarse. No podía respirar. Iba a morir aquí, con un vestido hermoso, traicionada por el hombre que creía que era un aliado. No. La palabra no fue un pensamiento. Fue un rugido desde el centro de su alma. El sello en su muñeca ardió. Se sintió como un hierro candente. «¡Déjame salir!», gritó su loba. Sarah dejó de luchar contra la mano de Liam. Agarró su muñeca. Vertió cada onza de su miedo, su rabia y su desesperación en el contacto. El sello en su muñeca no solo se agrietó esta vez, se hizo añicos. Una onda de choque de poder puro e inalterado explotó del cuerpo de Sarah. Lanzó a Liam al otro lado de la habitación como un muñeco de trapo. Se estrelló contra las puertas francesas y aterrizó en el balcón, gimiendo. Sarah cayó de rodillas, jadeando. Pero ya no era solo Sarah. Sus huesos crujieron y se remodelaron. Sus ojos cambiaron de marrón a un dorado luminoso y brillante, el color de la realeza. No se transformó por completo. No sabía cómo. Pero el poder fluía a través de su forma humana. Se sentía más rápida, más fuerte, letal. Liam se levantó a trompicones, sacando un cuchillo de plata de su bota. «¡Monstruo!», cargó. Sarah no necesitaba un arma. Esquivó su estocada con una velocidad imposible, agarró su brazo y lo retorció. El hueso se rompió. Liam gritó. Ella lo pateó en el pecho, enviándolo a volar por encima de la barandilla del balcón. Cayó en la oscuridad del jardín de abajo. Sarah se quedó jadeando.
El dorado se desvanecía de sus ojos, el bajón de adrenalina la golpeaba con fuerza. La puerta del pasillo se abrió de golpe. Declan estaba allí, su camisa cubierta de sangre que no era suya. Observó la escena, el vidrio roto, los muebles destrozados, Sarah de pie en medio de los escombros con los ojos brillantes. Sarah, suspiró. Corrió hacia ella, revisándola en busca de heridas. Sentí romperse el sello. Te sentí. Liam, jadeó ella, señalando el balcón. Fue Liam. Está trabajando con Montgomery. El rostro de Declan se volvió frío como la piedra. La temperatura en la habitación bajó 30 grados. Liam. Dijo que querían que me fuera. Dijo que yo estaba en el camino. Declan caminó hacia el balcón y miró hacia abajo. Vio la forma rota de su antiguo mejor amigo, arrastrándose hacia los arbustos. ¡Guardias!, rugió Declan. Encuentren al Beta. Pónganlo en las celdas de hierro y tráiganme al concejal Montgomery. Se volvió hacia Sarah. Se acercó y la tomó en sus brazos. Ella temblaba violentamente ahora, las réplicas de la liberación de poder cobrando su peaje. La prueba ha terminado, susurró Declan en su cabello. La voy a terminar. No, dijo Sarah, agarrando su camisa. Lo miró, sus ojos feroces a pesar de su agotamiento. No, si la terminas ahora, dirán que me elegiste por piedad. Dirán que soy un monstruo que te embrujó. Tengo que ganar, Declan. Tengo que ganar la prueba final. Tengo que demostrarles que soy la luna por derecho, no por tu caridad. Declan la miró. Vio el fuego en ella. Vio a la mujer que había fregado suelos durante 5 años sin romperse, que acababa de arrojar a un guerrero beta por un balcón. La prueba final es la casa, dijo Declan seriamente. Esa muerte. Montgomery estará allí. No se contendrá. Bien, dijo Sarah, una sonrisa fría y dura tocando sus labios. Yo tampoco. La caza no era un deporte, era una ejecución. La arena era la totalidad del denso bosque de Ironwood, encerrado por una barrera brillante de magia. El concejal Montgomery no esperó la señal. Se transformó de inmediato, un enorme lobo de madera con cicatrices y pelaje del color del barro seco. A su lado, Celeste se transformó en una loba elegante de color marrón rojizo. Tenían un objetivo: matar a la Omega antes de que pudiera transformarse. Sarah estaba en el claro, descalza, con una simple túnica blanca. Podía oír las pesadas patas retumbando hacia ella. Podía oler su sed de sangre. Declan observaba desde la alta cresta sus nudillos blancos mientras agarraba la barandilla. Por ley antigua, no podía intervenir. Tenía que ver a la mujer que amaba enfrentar sola a un pelotón de fusilamiento de garras y dientes. Montgomery irrumpió en la línea de árboles. Un gruñido que sacudió las hojas salió de su garganta. Se lanzó hacia Sarah, con las mandíbulas abiertas para aplastar su cráneo. Sarah no corrió. No se inmutó. Cerró los ojos y tiró. El aire en el claro desapareció. Una onda de choque de pura luz dorada explotó hacia afuera, derribando a Montgomery del aire en pleno salto. Cuando la luz se desvaneció, la Omega se había ido. En su lugar había una criatura de mito, una loba blanca. Era masiva, más grande que Montgomery, incluso más grande que Declan. Su pelaje era blanco como la nieve prístina y sus ojos ardían con el fuego dorado de los primeros linajes. La manada que observaba desde las pantallas del estadio se quedó en silencio absoluto. No había nacido una loba blanca en 300 años. Era la marca de la luna suprema. Montgomery se levantó a trompicones, el miedo reemplazando la rabia en su olor. Le ladró a Celeste, ordenándole que flanqueara, pero Celeste estaba congelada, gimiendo con el vientre pegado al suelo. Sus instintos le decían que se sometiera. Montgomery rugió y cargó de nuevo. Ahora luchaba por su vida. Sarah lo enfrentó de frente. No usó trucos, usó un poder bruto y aterrador. Trapó el cuello de Montgomery en sus mandíbulas, sus dientes hundiéndose en el espeso pelaje. No mordió para matar, mordió para dominar. Estampó al enorme lobo macho contra la tierra con suficiente fuerza como para agrietar la roca madre. Montgomery se debatió, gruñendo,
Pero el peso de Sarah era absoluto. Soltó un rugido que resonó en todo el territorio. Un sonido que hizo que cada lobo en un radio de 10 millas se arrodillara instintivamente. ¡Sométete! La orden no fue hablada. Fue un martillazo psíquico. Montgomery se quedó flácido. Mostró su garganta. La rendición definitiva. Sarah lo soltó. Se volvió hacia Celeste. La chica ya estaba de espaldas, con las patas en el aire, gimoteando. Sarah volvió a su forma humana. Estaba desnuda en medio de la tierra arruinada, la túnica blanca hecha jirones, su cuerpo brillando con la energía residual de la transformación. Declan estuvo allí en un instante, saltando la barrera y envolviéndola en su pesado abrigo. Cayó de rodillas ante ella, no como su amante, sino como su súbdito. «Mi reina», susurró Declan, presionando su frente contra la mano de ella. Los miembros del consejo que se habían burlado de ella, los guerreros que habían ensuciado sus suelos, el empleado que había intentado negarle la entrada, todos observaban con un asombro aterrorizado. La coronación tuvo lugar 3 días después. Sarah no usó un vestido de seda o diamantes. Llevaba un vestido de simple terciopelo blanco. Cuando Declan colocó la corona de obsidiana en su cabeza, no solo significó un matrimonio, significó una revolución. Montgomery y Liam fueron exiliados a los páramos. Las leyes de la manada fueron reescritas. A los Omegas se les dio una voz, un salario y dignidad. Mientras Sarah estaba en el balcón de la casa de la manada, mirando a los miles de lobos que aclamaban su nombre, sintió la mano de Declan deslizarse en la suya. «No están aclamando el poder, ¿sabes?», dijo Declan suavemente, mirándola con adoración. «¿Qué están aclamando?», preguntó Sarah. «Están aclamando porque la chica que limpiaba los suelos acaba de demostrar que la corona no pertenece al que tiene el mejor linaje». Declan sonrió. «Pertenece al que tiene el corazón más fuerte». Sarah apretó su mano. El fantasma se había ido. La reina se había alzado. Y esa es la leyenda de Serafina Cross. En un mundo que le dijo que no era nada, encontró la fuerza para convertirse en todo. Su historia nos recuerda que el verdadero poder no se trata de dónde empiezas. Se trata de cuán duro estás dispuesto a luchar para cambiar tu final. Todos nos hemos sentido como los desvalidos. A todos nos han cerrado puertas en la cara o nos han dicho que no estamos lo suficientemente cualificados. Pero al igual que Sarah, a veces lo que te frena es precisamente lo que te hace poderoso. Cuando finalmente rompes las cadenas. ¿Qué les pareció el giro sobre su linaje? ¿Creen que Liam merecía una segunda oportunidad o que el exilio fue un castigo demasiado bueno para él? Déjenmelo saber en los comentarios. Leo absolutamente todos. Si disfrutaron de esta historia de venganza, romance y resurgimiento de las cenizas, por favor aplasten ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer y me hace saber que quieren más historias como esta. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún nuevo episodio de las Crónicas del Hombre Lobo. Compartan este video con un amigo que necesite un recordatorio de que es más fuerte de lo que cree. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.